de hoy, señor director. Vamos a verlo. Diariamente pasamos por diferentes situaciones, en lo personal, en lo laboral, en lo familiar y hasta en lo social, y reaccionamos de distintas maneras. La ansiedad es una de las reacciones más comunes en estos casos. El sentimiento de miedo, temor e inquietud expresados en sudoración, tensión en el cuello y hombros o palpitaciones aceleradas suelen ser formas en las que nuestro cuerpo se expresa ante estas situaciones. ¿Y sabía usted que la ansiedad puede ir en aumento y convertirse incluso en ataques de pánico, dependiendo de la gravedad? Tenga mucho cuidado. Hoy en nuestro bloque de salud, todo lo que debes saber sobre la ansiedad. Muy bien, ya tenemos el tema del día. ¿Cuáles son los alimentos para controlar la ansiedad? Por eso nos acompaña la licenciada Lucero Gutiérrez. Ella es especialista en pérdida de peso y nutrición deportiva. Y también la psicóloga Karina Flores. Bienvenidos, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Lucero, una consulta. Por ejemplo, ¿cuáles son los primeros síntomas de la ansiedad? Karina, discúlpame. Ah, ok. Nuestra psicóloga, sí, Karina. Disculpa. ¿Cómo Karina. estás? No te preocupes. A ver, ¿cuáles son los principales síntomas de la ansiedad? La ansiedad se puede presentar en diferentes situaciones, como por ejemplo, si estamos pasando por una situación de miedo o pequeña angustia, se va a presentar, pero va a desaparecer. Pero ya cuando se está haciendo una especie de trastorno, pues van a haber palpitaciones generalizadas, va a haber cansancio, inclusive va a haber pérdida de memoria o nos va a costar concentrarnos, va a haber tensión muscular y va a haber esa agitación y esa sensación de que perdemos el aire. Entonces, esto es lo que tenemos que ver. Ahora, hay que tener en cuenta que la ansiedad en los adultos se va a presentar de manera diferente que en los niños, porque en los niños inclusive la ansiedad se va a presentar como una sensación de hiperactividad en el cuerpo. Nosotros en este momento hemos estado conversando sobre esa tercera toma de Lima que genera mucha ansiedad, no solo a nivel político, sino a nivel social, a la gente que está en su casa viendo el programa, viendo las noticias, porque uno no sabe qué va a pasar. Mucha gente dice, no, mi esposo no pudo ir a trabajar el día de hoy y si no trabaja un día no comemos en la casa, ¿qué va a pasar con las empresas? ¿Se va a cerrar esto? ¿Se va a cerrar el otro? Genera un tipo de ansiedad y hay mucha gente, Lucero, nuestra nutricionista, que a veces la ansiedad, algunos los lleva se les va el apetito, pero a otros se les va por comer intensamente, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el chocolate que es un dulce que muchas veces yo he escuchado que dicen que el chocolate te da un poco de felicidad, pero a veces el chocolate en exceso también trae sus complicaciones, ¿no? Exactamente, y justo he traído dos tipos de chocolates porque cuando decimos chocolate, a veces lo primero que encontramos es, digamos, el de la tienda, ¿no? El de la típica bodega. Pero básicamente esto es una bomba de azúcar. Entonces, ¿cuál es el chocolate que nosotros deberíamos priorizar? Es el chocolate amargo, el negro y que tenga más del 70% de cacao. Ah, claro, ese es el que me envían a mí, por ejemplo. Exacto. Es un poquito más amargo, pero es más saludable. Exacto, y no es que nos vayamos a comer también toda la envoltura, ¿no? Es como una pastillita para calmar esta ansiedad que tiene el chocolate, justo serotonina, y es lo que nos da cambio de ánimo, nos da felicidad, como bien lo mencionas. Claro, ¿y por qué dicen que te da felicidad, por ejemplo, el consumir este chocolate, en caso cacao 70%? Claro, cuando nosotros estamos tratando casos de ansiedad e incluso inicios de depresión, lo que sí recomendamos es, como bien dice la nutricionista, el consumo de chocolate con más de 70% de cacao por la cantidad de endorfinas que tiene el cacao. Entonces esto va a hacer que los niveles de este neuroquímico se activen y podamos sentirnos más tranquilos, más alegres y podamos hacer mejor las cosas. Ahora, como bien tú dices, esta sensación que se está viviendo el día de hoy va a traer angustia a muchas personas y va a traer ansiedad a aquellos que han pasado por situaciones de conflicto mayor. Por ejemplo, las personas o los policías o las personas que están en los alrededores del centro de Lima, ellos sí van a pasar por una gran ansiedad porque ya han
vivido y es una situación que se está repitiendo. Entonces llega a su cerebro la sensación de miedo completo y de angustia, donde sí se pueden como que bloquear. Ahora, Lucero, entre los otros alimentos que podemos consumir para controlar esta ansiedad, tenemos frutas. Por ahí nos has traído una opción que podemos ingerir en el desayuno, por ejemplo, ¿no? Exacto, justo les he traído el plátano porque tiene gran aporte de triptófano y esto es lo que nos ayuda a sintetizar, a formar la serotonina, que ya lo mencioné. Y tenemos ahí también el huevo, que es también nos brinda triptófano y que lo podemos incluir en el desayuno como sancochado o puede ser huevo revuelto, pero la idea es consumirlo y también la cantidad va a depender de cada persona. Ahora, hay personas y conozco casos en mi familia, por ejemplo, que les da la ansiedad por comer. Es más, desayunan, tienen sus medias mañanas, almuerzos contundentes, pero igual tienen esa necesidad de seguir comiendo. ¿Es necesario que nuestros alimentos principales, nuestras comidas principales sean generosas o no? Ahí va a depender, porque la ansiedad también se genera muchas veces por una mala alimentación. De repente consumimos poca cantidad de proteína en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. ¿Y qué es lo que nos brinda la proteína junto con la fibra? Saciedad. Entonces hay que ver cuánto estamos consumiendo de pollo, de pescado durante el día. Y también para la cantidad de agua, ¿no? Cuánto estamos hidratados, porque a veces eso es lo que también nos hace picar entre comidas. Y efecto. Para Karina Flores, la ansiedad te lleva a momentos, puede ser momentos de tristeza, momentos de incertidumbre o momentos de extrema felicidad. ¿Cómo controlar los momentos de extrema felicidad? Porque hay mucha gente que puede estar muy feliz por un acontecimiento y al día siguiente, le viene la bajada. Ok, ahí estamos hablando de un trastorno ya más de ansiedad, porque si es que nosotros estamos pasando por una situación de extrema felicidad y luego nos viene un bajón, no tiene mucha lógica. Deberíamos mantenernos dentro de los niveles regulares de, bueno, como que mi cuerpo o mi cerebro trabajó demasiado y se excitó demasiado y ahora viene un bajón, pero no es posible que se dé un bajón tan de repente. Ahora, una de las cosas, teniendo a la nutricionista acá, una de las cosas más importantes que se tiene que decir como manifestación de la ansiedad son los problemas gastrointestinales. Recuerden, por ejemplo, que cuando uno se está presentando un examen, ya sea un examen de admisión en la universidad o en el colegio, por ejemplo, se reporta mucho que en los exámenes van a enfermería por dolor de estómago. Y es justamente porque el cerebro emocional, el segundo cerebro emocional es el estómago. Entonces la ansiedad se va a manifestar también por náuseas, dolores de estómago o simplemente esa necesidad de llenar ese vacío que tenemos. Por ese miedo a lo que va a suceder. ¿Qué recomiendas, Lucero, como nutricionista, a personas que están pasando por un momento complicado? Por ejemplo, ¿no? Están pasando por un momento triste, una pérdida de un familiar o un familiar que va a ser operado por una persona que recién se está enterando que le han diagnosticado una enfermedad maligna o un cáncer. Y el entorno de la familia, todo se complica y genera mucha ansiedad. ¿Qué recomiendas para que no hayan esos periodos de vómitos, de dolores estomacales, de que ya no me entra más la comida o que sí necesito comer para poder olvidarme de lo que está sucediendo? Exactamente, los famosos atracones. Eso. Hay que tener cuidado porque ya estos cambios bruscos de humor nos hacen secretar también más ácido y eso nos puede llevar a una posible gastritis. ¿Qué podríamos consumir? Opción de frutos secos que tienen esta grasa buena, tienen fibra y nos ayudan a mantenernos saciados. También la opción de yogur mezclado con frutas picadas y de esa manera también estar saciados por más tiempo. Las almendras también las podemos incluir o el chocolate, pero ya saben, es una pastilla, no es toda la tableta. Sí, Así eso es. lo sé claramente. Muchísimas gracias a nuestras dos profesionales. Karina, un mensaje final para las mamás, para los niños también, porque los niños, aunque no lo crean, también reflejan ansiedad. Son los que más sufren de ansiedad, y lo reflejan con la hiperactividad. Te lo digo porque mi hijito es muy ansioso, ¿no? Y es muy hiperactivo. Pero ¿qué recomendaciones les puedes dar en casa? A ver, ante todo, permitir que los niños duerman las horas debidas. Ellos tienen que estar en la cama
a partir de las 8 de la noche o 9 de la noche como máximo para complementar su crecimiento, que es muy importante, y bajar los niveles de cortisol, que son los que disparan la ansiedad. Eso es lo más importante dentro de los niños e inclusive de los adultos. Y antes de dormir, justo sobre lo que lo alteran es no tener las pantallas, los celulares. Claro. Antes de dormir, evitar eso como 2 horas antes. Sí, porque una hora, después de una hora recién se apaga la luz azul en nuestro cerebro, después de haber utilizado los dispositivos. Y es por eso que no existe un descanso continuo. Exacto. Por la alteración de estos dispositivos. Karina Flores, para las consultas como psicóloga, ¿dónde te puede ubicar el público, por favor? Ok, me pueden ubicar en la página miconfidente.pe y en el WhatsApp 987-246469. Y este sábado estoy haciendo un taller para padres de adolescentes, cómo manejar